universidad confluye el conocimiento. El sistema informativo Universo U lo acerca a ti. Ciencias, investigación, eventos, reconocimientos y entrevistas. La información más relevante del alma mater. Universo U, el magazine de la Universidad de Cartagena. Universo U. Muy buenas tardes, bienvenidos a Universo U Radio, el magazine informativo de la Universidad de Cartagena. Hoy es jueves 27 del mes de junio y ya estamos aquí con la más completa información de nuestra alma mater. Universo U Radio se transmite de lunes a viernes de 2 a 2 y 30 de la tarde por los 99.5 FM de UDC Radio. Hoy nos acompaña en el máster Amílcar Wong. Por los 99.5 FM de UDC Radio escuchas Universo U. Bien, vamos a entrar en materia en Universo U Radio. Antes de comenzar con nuestro invitado, se encuentra ya aquí en nuestra mesa de trabajo en los estudios de UDC Radio. Bueno, quiero aprovechar estos medios para informarles a nuestros contactos en WhatsApp que en la mañana de hoy nos han hackeado la cuenta de WhatsApp y bueno, en este momento estos delincuentes están solicitando dinero a nombre mío y están pidiendo préstamos también. Entonces queremos alertar a todos nuestros contactos de WhatsApp que no soy yo la persona que está escribiendo por el WhatsApp que está mi nombre y que tampoco estoy pidiendo dinero, ni prestado, ni regalado, ni nada por el estilo. Y pues ya en su momento estaremos notificando cuando se va a reactivar el WhatsApp. Hemos presentado la respectiva denuncia a delitos informáticos de la Fiscalía y ya se está haciendo la respectiva investigación. Pero por ahora, ya saben que no soy la persona que está con mi nombre en WhatsApp pidiendo dinero y solicitando préstamos. Bueno, ahora sí, vamos con los temas en Universo U Radio. Les decía que tengo en mi mesa de trabajo al doctor Luis Caraballo Gracia. Él es director del Instituto de Investigaciones Inmunológicas de la Universidad de Cartagena. Y está aquí por un motivo muy importante. Estamos en la Semana Mundial de las Alergias. Un tema que ha venido copando espacios en los últimos años. El tema de las alergias. Y es algo muy importante. Muchas personas desconocen las reacciones alérgicas que pueden tener. Y queremos profundizar un poco en un diálogo amable, un diálogo cordial con el doctor Luis Caraballo sobre este tema. Doctor Caraballo, muy buenas tardes. Bienvenido a Universo U Radio. Gracias por permitirme dirigirme a vuestra audiencia sobre este tema tan importante. Doctor Caraballo, hablemos, ¿qué es la Semana Mundial de la Alergia? Es una actividad que organiza la Organización Mundial de Alergias y consiste en divulgar los principales aspectos, digamos, clínicos, epidemiológicos y básicos de las enfermedades alérgicas. Y cada año se toma un tema especial porque las alergias son muchas. Y este año corresponde a las alergias inducidas por los alimentos. Entonces es un tema muy, muy importante realmente porque afecta tanto a niños como a adultos y hay no muy buena información sobre el tema. Sí, hablemos qué es la Organización Mundial de la Alergia. Esta es como una federación de sociedades científicas de diferentes países. La Organización Mundial de la Alergia agrupa a 111 países distintos y cada sociedad nacional hace parte de esta organización internacional. Y los miembros, los médicos y demás miembros de cada país, pues son miembros automáticamente de la Organización Mundial de Alergia. Y la misión de esta institución es principalmente recopilar y en los
avances científicos en el campo de las alergias. Tiene un journal que se edita permanentemente, es online y es de open access. Entonces, allí se publican avances en la disciplina. Pero también tiene una misión muy importante y es la divulgación y hacer conciencia ante los gobiernos de la necesidad de las políticas públicas para contrarrestar los problemas alérgicos. Y una de esas actividades es la Semana Mundial de la Alergia, que está dirigida a los médicos especialistas, a los médicos generales, pero más que todo a la divulgación en el público general sobre estos problemas y cómo acceder a soluciones posibles de ellos. Así es, doctor Caraballo. Cuéntenos por qué es tan importante divulgar lo que sucede con las enfermedades alérgicas. Porque las enfermedades alérgicas son bastante frecuentes. Por ejemplo, el asma, que es una enfermedad respiratoria, es bastante frecuente. Hay países donde casi el 20% de la población la población infantil tienen asma y cerca del 10% de la población adulta también. Hay millones de personas en el mundo con asma y ese problema todavía no se ha resuelto de una manera definitiva, por lo que es necesario que además de los tratamientos que existen, haya una comprensión del problema por parte de los pacientes y la participación consciente del paciente en los casos que es posible, pues, sí. Es muy importante para el éxito de los tratamientos. Pero también está la rinitis. La rinitis alérgica es todavía más frecuente que el asma. No es tan grave como el asma, pero produce muchas incapacidades y muchas incomodidades en las personas que la tienen. Hace la vida muy, muy difícil, la calidad de vida se daña mucho con una persona que tiene rinitis, y entonces por eso también es importante divulgar las formas como eso se puede controlar. Pero lo que nos ocupa en esta semana es un problema que no es tan frecuente como los dos anteriores, pero que es muy importante porque tiene que ver con algo que hacemos todos los días, que es alimentarnos. Sí. Entonces, las personas que tienen este problema están expuestas permanentemente a los agentes que inducen su problema. Por lo tanto, es importante dar a conocer cuáles pueden ser los síntomas, cómo puede ser la evolución de estos problemas y cómo se pueden corregir. ¿Cuáles son, en este caso, doctor Caraballo, en el tema de la alergia a los alimentos, cuáles son los alimentos que más propensos a producir alergias? Eso depende de la zona geográfica y de la dieta que haya en las diferentes zonas, porque como se sabe, no en todas partes se utilizan los mismos alimentos, aunque hay unos alimentos casi que universales, pero hay otros que son muy particulares en diferentes regiones. Por eso la frecuencia de las enfermedades de alergias inducidas por alimentos varía en diferentes países. Se calcula que en Colombia puede estar en un 4% de la población general, pero hay países en Oriente donde puede llegar al 8%, en Europa puede estar entre el 5 o 6%, en Estados Unidos más o menos ese mismo porcentaje. No pasa en general más del 10% de la población. Pero uno dice, bueno, 10% no es tanto, pero sí es tanto para la persona que tiene el problema. Y cuando la persona tiene el problema, hay que buscarle algún tipo de solución. Porque no se trata de números en abstracto, se trata de personas. Y cada persona entonces va a tener susceptibilidad genética a tener alergia a un determinado alimento. Los alimentos que en general producen alergia en los niños son la leche y el huevo, son los más frecuentes. Ese tipo de alergia aparece temprano. Los niños de meses tienen ya síntomas
de alergias, ronchas en la piel, de pronto muchos tos, mucha moco en la nariz, y eso hay que corregirlo rápidamente y hacer los diagnósticos correspondientes. Pero en la población adulta también están los peces, el pescado, los mariscos, los crustáceos en general producen alergias con frecuencia. También está el maní y las nueces, que inducen problemas alérgicos bastante severos. Sobre todo el maní. La alergia al maní no es lo más frecuente en nuestro medio, pero la vemos y es bastante severa ese problema del maní. ¿Qué es lo que produce la alergia en el maní? El maní en sí mismo tiene una serie de moléculas que se denominan alergenos. Lógicamente, el maní no las tiene para que causen problemas, ¿no? Claro. El maní tiene sus moléculas que le sirven para su metabolismo y para lo que tiene cualquier planta. Pero para ciertos humanos, esas moléculas que para el maní son su fisiología, le pueden causar un problema alérgico. Para eso se necesita que la persona tenga algún grado de susceptibilidad genética. Es decir, eso no le da a todas las personas. Y por eso la frecuencia tiene ese número, que no es tan elevada, no es del total de la población, sino quienes tengan esa susceptibilidad. Nosotros no sabemos cuáles son los genes que indican esa susceptibilidad, como para decir, bueno, se hace un rastreo y el niño que tiene este gen, pues no se le da este alimento. Todavía no estamos en ese nivel, pero la investigación va dirigida a eso, a que en algún momento se tengan marcadores de tipo genético que puedan decirle a los padres, si le hacemos un sondeo, un screening al niño de sus genes, podemos ver si puede ser o no alérgico a tal u otro alimento. Eso pudiéramos dejarlo como para el futuro, por ahora, aunque hay algunos avances en ese aspecto. Pero también hay que decir que en realidad cualquier persona puede ser alérgico o alérgica a cualquier alimento. Es decir, no hay alimentos que podamos decir, este alimento no produce alergia. No. Entonces, por eso a veces se hace difícil, porque uno en su dieta convencional ingiere diariamente una cantidad de alimentos. Y si la persona va donde el médico y le dice, estoy con problemas que yo creo que es alérgico, y el médico piensa también que es una alergia, la pesquisa de cuál es el alimento es bastante complicado. Y hay que hacer una interacción entre el paciente y también el médico tiene que ser paciente para ir paso a paso buscando cuál es el alergeno, cuál es el alimento que está produciendo el problema o cuáles son los alimentos, porque muchas veces la persona tiene alergia a varios alimentos simultáneamente. La reacción alérgica, por ejemplo, en los niños al huevo, ¿cuál sería? ¿Ronchas en la piel? Sí, es la más común, ronchas en la piel, pero a veces los niños también tienen manifestaciones gastrointestinales y entonces se siente que no toleran el alimento, pueden tener vómitos, pueden tener cólicos o diarrea. Y para los adultos, en el caso del maní, ¿cuáles serían, digamos, las manifestaciones en una persona que no sabe que es alérgica al maní, que come maní y resulta que le hace daño? ¿Cuáles son las manifestaciones? Sí, para los adultos y para los niños, porque los niños también pueden tener alergia al maní. Sí. Y en ese caso, en general, los síntomas de las alergias por alimentos son la más visible, las ronchas. Lo que denominamos urticaria de tipo agudo, que quiere decir que a la persona le salen ronchas, que es un síntoma que la mayoría de las personas conocen. Yo recuerdo, le hago un paréntesis aquí, que cuando yo era niño y en la casa hacían arroz de cerdo, que llaman arroz apastelado, al día siguiente amanecía ronchado. Pero solamente me pasó en la niñez. Ya después, cuando crecí, yo puedo comer cerdo, chicharrón, todo, y ya no tengo. Bueno, yo te felicito porque tener alergia al arroz apastelado es una desgracia, ¿no? Sí.
porque eso es muy rico. Pero cuando era niño, le estoy diciendo que cuando era niño. También me permite decir que muchas de las alergias se acaban espontáneamente. Okay. Muchas de las alergias, no solamente las de los alimentos, otras también. Y ojalá y nosotros supiéramos por qué pasa eso, porque si supiéramos eso, el tratamiento estuviera más cerquita, ¿no? Claro. Pero no se sabe por qué. Pero eso que me cuentas como una anécdota, eso sucede con cierta frecuencia. Y la alergia al cerdo, por cierto, es una de las más frecuentes también. El cerdo, pues, ha sido víctima de muchas calumnias sobre la dieta. Sí. Digo yo calumnias porque no siempre lo que se dice es lo que corresponde a lo que pasa con el cerdo, pero una de esas es incriminarle muchas alergias. Y en realidad sí las hay, pero no son tan frecuentes como... Porque la persona que tiene va donde el médico y dice, no será el cerdo. Es como que ya hubiera una predisposición, digamos, cultural a eso. Pero no siempre sucede así. Y hay personas que tienen alergia a las frutas. Por ejemplo, a la patilla, imagínense, una fruta tan rica, una persona que tenga alergia a la patilla, pues lo menos que podemos decir es que es desafortunada, ¿no? Y eso puede también ser al melón, puede ser a la piña, a cualquier alimento, al platanito, al banano, a cualquier alimento, las personas pueden tener alergia. Entonces, cuando nosotros decimos que hay unos alimentos que inducen alergia es porque son los más frecuentes. Pero quisiera dejar claro que no hay un solo alimento que no sea capaz de inducir alergia en el humano que tenga la susceptibilidad para eso. Claro, así es, doctor Caraballo. Estamos en este diálogo con el doctor Luis Caraballo Gracia, director del Instituto de Investigaciones Inmunológicas de la Universidad de Cartagena, a propósito de la Semana Mundial de la Alergia, que es toda esta semana. Y bueno, precisamente estamos hablando sobre las alergias. Tenemos otras preguntas, doctor Caraballo. Por ejemplo, ¿qué debe hacer una persona que sea alérgica a algún alimento? Pues lo primero es consultar al médico, porque también sucede que hay muchas manifestaciones en la piel que no necesariamente son alergias. Entonces, es lo primero que hay que hacer. Nosotros en la consulta vemos muchos casos de dermatología que no corresponden a problemas de tipo alérgico, pero es bueno que si la persona cree que tiene esos problemas, consulte, porque en caso de no ser una alergia, pues uno lo remite a la persona que corresponde al especialista y de todas maneras se le va a solucionar el problema. Pero una vez que la persona va donde el médico, pues lo que yo decía hace un momento es colaborar y participar con el médico en esa tarea conjunta de buscar cuál es el problema. Seguramente que el especialista va a hacer un plan para ir eliminando alimentos de la dieta y hacer una dieta reducida con alimentos que tradicionalmente no produzcan alergia. Por ejemplo, la yuca, el arroz, cosas como el plátano, cosas de esa naturaleza que generan la carne de res. Entonces, la persona tiene que colaborar haciéndole caso al médico y no metiendo trampa en la casa. Claro. Sino que si se le pone esa dieta, hacer la dieta y luego ir ingresando nuevos alimentos donde se puede detectar cuando aparezcan los síntomas. Esto demora semanas. Esto no es de un día para otro. Y yo comprendo que a los pacientes eso los desespere, porque el paciente no quiere, además de tener una alergia, entonces una dieta. Sí. O sea, el paciente quiere que el médico le resuelva el problema rápido. Y muchas veces el médico mismo también se desespera y no tiene suficiente paciencia para hacer este proceso. Entonces, en esos casos hay otros métodos para que la persona se le diagnostique. Hay una prueba en la piel que
que se llama prueba cutánea con alergenos, y entonces se coloca una gotita del alimento, que ya eso viene preparado, un glicerinado, y se le raspa un poco y si le aparece una roncha, pues es que la persona es alérgica a eso. Esa es una prueba muy sencilla. ¿Esta prueba la hacen en cualquier laboratorio? No, esa es una prueba que se hace en el consultorio del especialista, del alergólogo o la alergóloga. Y el problema que tiene esta prueba es la dificultad de acceder a todos los alimentos de manera comercial, porque en Tokio el especialista tendrá un grupo de alimentos distinto al que tenemos en el Caribe, y eso hace que a veces, como nosotros no producimos esos alergenos de manera industrial, hace que a veces tengamos que recurrir a que el paciente traiga el alimento sospechoso, por ejemplo una fruta o algo, y de allí se pincha el alimento y luego a la persona, y también es una forma de hacer la prueba. Pero si esa prueba todavía da dudosa, también hay otra que es tomando una muestra de sangre y averiguando si la persona tiene los anticuerpos que son los que inducen la reacción alérgica. Claro. Esa prueba de sangre sí las hay en los laboratorios, ¿no? Esas se hacen en los laboratorios. La ordena el médico y la hacen en un laboratorio. Sí. ¿Cuáles son las alergias más comunes, por ejemplo, aquí en Cartagena? A alimentos, a los alimentos del mar. En niños el huevo y la leche, como en otras partes, son los más frecuentes. ¿Y adultos? Y en adultos los mariscos, el pescado y las nueces. Los frutos secos. Sí, los frutos secos. Las almendras maní. El maní. Sí. Las alergias a la carne de vaca y a la carne de cerdo, este último, aunque hay, no son muy frecuentes. No son muy frecuentes. Sí, doctor Caraballo, ¿qué hacer si una persona tiene una alergia respiratoria? Digamos que hace alergia a algún alimento y resulta que se le cierra para respirar. ¿Cómo se hace allí? Me imagino que hay que llevarla de urgencia al hospital. Sí. Las personas que tienen alergia a los alimentos y de igual manera las personas que tienen alergia a las medicinas, a los medicamentos, tienen un riesgo muy importante que se llama que tengan síntomas de anafilaxis. La anafilaxia es una emergencia muy grave en medicina, porque la anafilaxia consiste en que es como una alergia generalizada. Entonces la persona ingiere el alimento, generalmente esto se da con el maní y los mariscos, pero también se puede dar con cualquier alimento. Entonces la persona lo ingiere y eso que yo dije que se producía en la piel cuando se ponía el alimento, esa ronchita, se sucede en todo el organismo. Eso es lo que llaman shock anafiláctico. El shock anafiláctico, pero el shock anafiláctico se produce porque se baja la presión arterial, el corazón comienza a latir de manera irregular porque no tiene buena perfusión, la laringe se hincha y la persona no puede respirar y tiene manifestaciones gastrointestinales también. Entonces, cuando eso sucede, la persona está en riesgo la vida de la persona. Y el tratamiento de ese shock anafiláctico, de esa reacción anafiláctica, porque el shock es una parte más grave todavía, y se puede prevenir llegar al shock si la persona se le hace el tratamiento con adrenalina rápidamente. Y por esa razón, las personas alérgicas a los alimentos, el médico tiene que tener cuidado y estar preparado para recomendarle el uso de los inyectores automáticos de adrenalina para en caso de un problema de tipo anafiláctico. Doctor Caraballo, bueno, entonces, o sea, eso es complicado, porque fíjese, usted me está diciendo, usted tiene, digamos, conocimiento de casos de personas que hayan llegado a este estado por consumo de alimentos. Sí. ¿Qué alimentos, por ejemplo? Generalmente eso sucede con el maní y con los mariscos. Maní, con el camarón, mariscos. Con el camarón. Sí, más que todo, sí. Camarón y maní. Sí. Me estás preguntando en términos personales.
No, yo le estoy preguntando. Porque en términos generales hay otros alimentos, ¿no? Pero como entendí la pregunta, si yo había tenido la experiencia. Sí, digamos de su gran experiencia, su vasta experiencia. Pero sí, la anafilaxia se puede producir por cualquier otro tipo de alimento porque la anafilaxia va como progresando. La persona tiene una alergia y se brota y no le presta atención al tema. Pero la segunda vez que se expone al alimento ya el brote es un poco más fuerte y eso se va acumulando y puede progresar. Por eso es que es importante a tiempo corregir este asunto y descartar el alimento que está induciendo el problema, porque el sistema inmunológico no se queda quieto, especialmente en estos casos donde la respuesta es como anormal, porque no es lo normal que uno responda a un alimento que no le está haciendo a la mayoría de la gente ningún daño. Claro. Sí. Entonces esta respuesta ya no es normal y por eso va aumentando y puede llegar a producir este problema de anafilaxia. Es grave, es grave. Fíjese, usted me está diciendo que el camarón y el maní, hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, pero ojo, hay que tener cuidado las personas que son alérgicas. Son alérgicas, sí. O sea, el camarón y el maní no tienen ningún problema en la dieta de las personas que no son alérgicas. Así es. O sea, no se trata de que de pronto la gente comience a temer comer camarón porque de pronto se vuelve alérgico. No, eso no va por ese lado. Las personas que son alérgicas a los alimentos son personas que tienen una susceptibilidad, insisto, de tipo genético a hacerla. Eso no le sucede a la población general. Y la mayoría de los alimentos son benéficos. Ahora, ya sabemos que hay ciertas dietas que se consideran no sanas, que trastornan la microbiota intestinal y eso favorece las alergias. Eso hay que tener cuidado con eso. Entre claro, más sana sea la dieta, pues menos factores de riesgo hay para generar problemas de tipo alérgico. Doctor Caraballo, ¿cómo afecta el cambio climático a las alergias? El cambio climático afecta a todo, pero en el caso de las alergias afecta principalmente las alergias respiratorias, porque hay más contaminación y la contaminación del aire desvía la respuesta inmunológica hacia la que es más alérgica. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, las alergias respiratorias son producidas por alergenos que vienen en los ácaros del polvo y demás. Y esos ácaros crecen a una determinada temperatura. Si la temperatura se va aumentando, entonces hay sitios donde antes no había ácaros, no crecían, que van a comenzar a crecer, y en esa población que antes no tenía esos problemas por ácaros los van a tener. Esa es nuestra visión del tema. ¿Y cómo hacemos para sacar a los ácaros de la casa? Pues hay algunos productos. Es muy poco probable sacarlos, es muy difícil. Hay acaricidas, pero el acaricida mata el ácaro, pero no lo saca de la casa. Okay. Y ayuda en algo. El acaricida puede ayudar, pero lo más importante es que las almohadas, los colchones estén debidamente forrados y limpios para que no crezcan los ácaros, porque los ácaros crecen en los colchones, en las alfombras, en las almohadas, y entonces la persona está respirándolo allí mismo. Y eso hace que haya crisis por la noche y la persona se enronche por un lado de la cara. Bueno, hay muchos síntomas relacionados. Y de pronto no sabe por qué está así. Y de pronto no sabe por qué. Que son los ácaros. Ya por último, doctor, vamos a ir cerrando. ¿Qué hace la Universidad de Cartagena para controlar las enfermedades alérgicas? Bueno, en el instituto tenemos varios programas. Unos son eminentemente técnicos, científicos, que buscan las bases de entender este problema, ¿no? y la forma de resolverlo. Pero otros también implican la educación de las personas. Y en eso nosotros tenemos una consulta especializada de alergia en el instituto. Allí damos muchos consejos, orientamos a los pacientes, que por supuesto son pacientes que están siendo atendidos en las diferentes entidades, pero que participan de ese programa de asesoría, de hacerles exámenes que no se hacen corrientemente afuera,
que nos ayudan a hacer un mejor diagnóstico y un mejor tratamiento. Y además de eso, pues hacemos este tipo de divulgación que ojalá pudiéramos seguir haciéndola con más regularidad con los medios de la universidad para llegar a conectar todos nuestros hallazgos y nuestros conocimientos, por decirlo así, con el público en general. Doctor Luis Caraballo, ha sido usted muy amable por estar hoy en nuestra mesa de trabajo. Muchas gracias. Era el doctor Luis Caraballo Gracia, director del Instituto de Investigaciones Inmunológicas de la Universidad de Cartagena, hablando sobre las alergias a propósito de la Semana Mundial de la Alergia. Universo U. Doctor Caraballo se nos quedó y lo voy a invitar en otra oportunidad para que nos hable también de las alergias a los AINES. En otra oportunidad ya tendremos un poco de más tiempo para hablar de este tema. Quiero dejar constancia y reiterar a través de este medio de comunicación, bueno, que tenemos una situación de hackeo del WhatsApp de nuestro WhatsApp, y están en este momento pues los delincuentes pidiendo dinero, pidiendo préstamos, solicitando plata, y no somos nosotros los que lo estamos haciendo. Queremos dejar esto constancia, ya tenemos la denuncia ante la Fiscalía de Delitos Informáticos y bueno, alertamos a nuestros contactos y amigos que no caigan en las garras de estos delincuentes. Es todo por hoy en Universo U Radio. Volvemos mañana con más información para ustedes. En la universidad confluye el conocimiento. El sistema informativo Universo U lo acerca a ti. Universo U, lunes a viernes, 2 de la tarde. UDC Radio, 99.5 FM,